Estamos en medio del río Luján. Ni yo me lo creo también a veces que estoy acá. Pero bueno, ¿viste? Estamos pasando por el río Luján. Esto era, el ancho era esto, así era. Vos apenas veía que pasaba todo, apenas una línea, vamos a decir, de agua. Esto así no estaba. Después toda esa tierra sale, todo eso sale porque todo eso se revolía para afuera, se sale todo a aquel lado. Después cuando se saca esto, se saca todo para afuera. Así que imagínate lo que va a ser del muro ese al muro este, cuando esté todo terminado y no veas ninguna tierra de lado adentro, que quede todo, que vos veas todos los muros de los costados, lo que va a ser. Hasta que perdés todo. Levantás hasta que perdés todo. Porque no se olvida de que se inundó. Acá tengo el agua a la rodilla, hay gente que tiene su casa tapada por el agua por más de 1,5 metros. Parte de los últimos años de mi abuelo se lo llevó el agua así. Las lluvias no dan tregua en Argentina. Una enfermedad crónica que va a tener la ciudad de Luján siempre. Soy de Luján y quiero mi río. Lo quiero, es el río de Luján. ¿Cómo no lo voy a creer? Sí que lo quiero. Toda la vida me inundé, toda la vida. Y no poquito, 2, 3 metros, 4 metros. No, me dijeron que no tenía. Hubo un colchón, porque los míos estaban altos y no los podía ir a buscar porque el agua me da a la cintura. Desde que nací, que vivo acá. Vivo en este lugar. Primero viví ahí, quizá era la casa de mi papá, y después me pude comprar acá. Todos los caminos hice yo porque era todo basura de inundación, 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 inundación. Esto era todo basura. Y más la gente que tiraba, ¿no? Este es mi árbol.
No es mío, yo digo que es mío. El agua llegaba acá y siempre entró por la ventana, forma catarata. Terrible, terrible. Perdí heladera, cocina, bueno, un montón de cosas que uno después las puede recuperar, pero no porque me las dieron, porque yo las compré. O sea, a nosotros nadie nos dio nada nunca. Yo creo en la Virgen de Luján, pero creo... Yo soy de Luján y creo en la Virgen de Luján. Yo creo en la Virgen de Luján. Por algo pasan las cosas. Y bueno, a mí me salvó muchas veces. Nunca le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me inundé? No, no. La Virgen también se inundó conmigo. También se inundó conmigo porque se inundó la iglesia. Se inundó muchas veces, no una sola vez. Un montón de veces la iglesia. Y bueno, así que nos inundamos juntas. El agua es vida, pero también es destrucción a veces. No lo digo por mí sola, lo digo por todos los inundados de Luján. No soy la única que se inundó. Hay gente que vive en el centro y se inunda. Hay gente que vive en la 9 de julio y se inunda. No porque nosotros vivamos acá en la loma, que vivimos acá. No, la gente del centro también se inunda. Y también pasa por todo lo que pasé yo. Ese dolor, ese desgarro, ese que... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para empezar? Y todo eso. Ah, mirá esta foto, sí. Esta es del año 84. No hay tanta agua, ¿ves? Las inundaciones te quedan para siempre, porque el día que te tocó inundar, se te inundó la casa, se te llenó todo de agua y siempre te va a quedar en la mente, porque es un drama terrible el dejar las cosas y la casa, todo lo tuyo, y no sabes cuando volvés qué va a haber. Yo sé por mi experiencia que es horrible. Que es horrible. No se lo deseo a nadie. Yo toda con Valencia. Inundado del río Luján. ¿Cuánto entró de agua, Tito? Si no ves la... Si vos lo ves flotando de arriba parece que todo bajito, ¿viste? Entonces te pones un punto de referencia. El punto de referencia voy a hacer yo para ver la profundidad. La profundidad. Cuidado. La puta madre. Filmar la iglesia para que vean que es Luján, ¿no? Para que se den cuenta que estamos en Luján. Esto pasa a 4 cuadras de la Basílica de Luján. Subió muchísimo. Cuidado, Leo. Cuidado, Tito. Frená, Leo, que te lo va a chocar a Leo. Impresionante lo que subió. No, mirá la casa de Nino. Esa es la casa de mi abuelo y si bien él ya no está, él hace un año que falleció, hay cosas que quedaron intactas y hay cosas que están ligadas íntimamente con la inundación. Acá el agua ha llegado hasta... no más, hasta por acá. Se corta.
queda medio flojo de memoria. Te llevas un documento Importantísimo. Seis inundaciones tuvo esta casa, si mal no recuerdo. Sobre todo porque el agua no te da tiempo, te puede ir avisando, pero el agua aparece de un momento a otro. O sea, no hay manera que... Vos podés tener una medición, pero cuando ya avanza, ya está. Entonces, uno trata de rescatar los objetos más de valor. Todas las casas de acá tienen altillo, nuestras casas, y no es una casualidad, es porque nos ayudaba a subir las cosas cuando sabíamos que el río ya estaba viniendo. Este lugar lo construyó mi abuelo, ya bastante entrado en años, creyendo que él se podía venir a vivir acá para ya no tener tanto el miedo a que el agua le suba. Lo que terminó pasando fue que él se hizo grande y no podía subir las escaleras, entonces esto terminó como depósito. Una vez, en la última inundación, él ya estaba entregado, no quería saber más nada. Los bomberos lo tuvieron que rescatar por esta ventana. Imagínate dónde estaría el agua, que lo tuvimos que sacar por esta ventana. Tuve que venir yo con los bomberos y un gomón y hacerlo entrar en razón de que se tenía que ir, y lo sacamos por acá. Mirá el auto. No, mirá cómo quedó el agua. Impresionante, Tito. Mirá. Este era el cuadro. Supuestamente, esta casa es la que estaba anterior a esta. ¿Es la anterior a esa? A esta casa. Oh. Que la demolió mi bisabuelo y construyó esta casa nueva. ¿Y la llave? ¿Eh? La tiene Ana, la llave. Porque no es solo el agua, es después cuando el agua baja, a vos te queda mucho tiempo para que la casa vuelva a ser. Si vos te fijas, esto es todo humedad. Y la humedad es propia de las inundaciones. Las inundaciones tardan 6 meses en que vos vuelvas a vivir de manera normal. Que existen 3 periodos en una inundación. Uno es la pre-inundación, que uno sabe que ya llovió más de 200 milímetros y se va a inundar. Esa es la desesperación. Después está el presente, cuando ya estás inundado. Tratar de salvar todo y estás en un estado de alerta importante en el cual querés proteger tus bienes, proteger tu familia. Y después la posinundación, que es la peor de todas. La posinundación, ahí te cae la ficha. Sí, cuando el agua baja, comienza a haber, es como otro tiempo, ¿no? Es decir, es un tiempo de silencio, es un tiempo de reinterpretación de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, eso, ¿no? Es decir, creo que frente a la inundación y cuando... porque la inundación todos estamos alertas, bueno, se contuvo la situación. Después hay un olor que es muy puntual, que es un olor a madera pero un olor como a madera mojada que no te lo sacás más, puede estar un año en tu casa. Esa es una parte de la inundación que es invisible, ¿viste?
Una inundación es un desastre dentro de una ciudad. Es como que cayera como si fuera una guerra. Es un shock. Sí, es decir, la guerra pienso que son momentos destructivos, elementos de vida o de movimiento, pero que también en su potencialidad pueden ser destructivos. Los vecinos, ven lo que hablábamos recién, suben y llevamos, cuando nos inundamos, llevamos lo que podemos. Este vecino llevándose el loro, sacado por la ventanilla del auto con la jaula. Mi caso y el caso del lugar donde estamos situados ahora, que es el casco céntrico de la ciudad de Luján, donde hay casas bien construidas. ¿Te imaginas cuando el río Luján, en este caso, o cualquier desborde, donde las casas son precarias, donde no hay infraestructura, donde está todo ahí improvisado, esa gente queda sin nada. Acá hay ser humano, hay criatura, viejo. Nadie se moja las pelotas, nadie se moja las patas. Nosotros somos rehenes políticos acá. Es lamentable que esté pasando esto. Estamos a 200 metros de la basílica. ¿Quién mira esto? ¿Quién mira esto? Acá somos todos laburantes. Lo único que viene son los bomberos. Hagan algo realmente por la gente que realmente quiere llegar a tener algo. Es lamentable, uno es viejo ya. A mí no me interesa, pero me interesa lo que dejo acá. Mi nieto, mis hijos, lo que viene mañana. ¿Qué mierda van a tener acá? ¿Qué es lo que puede llegar a tener? ¿Cómo te levantás de esto? Esa vecina pudo tener esa casa con laburo. Aquel vecino pudo tener lo que tiene con laburo. Acá hay gente de laburo, viejo. Y nadie viene a hacer nada. Nadie viene a hacer nada. Acá no se trata de la clase social ni política que pueden llegar a ver. Nosotros somos seres humanos y queremos vivir mejor. Para eso estamos acá. Y si no, realmente que hagan lo que tienen que hacer, a quién le corresponde. Que prosperen y paguen a cada uno lo que tienen que pagarle. Y se dejen de joder, de mentir a la gente. Muchísima preocupación, sobre todo en aquellas zonas inundables de Luján por la crecida del río. Llegó a 3,5 metros, es mucho, es un nivel muy, pero muy alto, que por supuesto hizo que muchos vecinos se autoevacuaran. Luján, bajo el agua, ha crecido a niveles poco frecuentes. Alerta roja que rige para la ciudad de Luján debido a la crecida del río Luján. En el lugar necesitamos agua para tomar. La parte de atrás la hizo a 1,10 metros, ahí sí no entra el agua, pero te filtra por la carpeta. Claro, aunque vos tengas todo cerrado y revocado, te filtra por el piso. Y si tenés piso, te los revienta. El río sube y subió casi hasta los 5 metros. Alcanzamos a ver un pequeño palito. Aquí abajo está la compuerta. La lluvia no dio tregua y volvió a azotar a una población herida por las inundaciones. Nosotros recién mostrábamos, alrededor de 5 metros fue lo que llegó el agua a esta parte de la ciudad céntrica de Luján. Ha bajado un poco el caudal, pero sin embargo están todos atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas. Sería un total entonces de 11.000 personas damnificadas por estas inundaciones. Luján, qué bonito, qué lindo. Mirá qué lindo Luján, mirá. Qué lindo. Gracias, Yoli. Gracias, papi. Besito, ¿eh? Fíjate si nos podés dar una mano. Chao, papá. Recién escuchábamos el pronóstico. Por suerte hoy no va a llover, pero mañana sí volverían la lluvia. Situación muy complicada. Terrible que están viviendo miles y miles de argentinos. Porque en noviembre habíamos pasado una situación igual. Aquellas personas que lo sufren de manera cotidiana y que no ven una solución y que lo pierden todo y que tienen que siempre volver a empezar. Como les decía, estamos en pleno centro. Esta es una postal.
Tras superar los 5 metros, el agua avanzó hacia el casco urbano. Se mantiene el alerta ante el anuncio de nuevas lluvias a partir de mañana con la sudestada. Y lo peor es que el panorama no es para nada alentador porque el pronóstico meteorológico indica que va a venir más agua. El agua subiendo, en un momento estaba haciendo creo 23 centímetros por hora. El agua subió una barbaridad, casi 1,5 metros. Todo abajo de agua tenemos. Se rompió la pared y se lleva todos mis muebles. Mi heladera, mi freezer, todo. No tengo nada, no, solamente las chapas, que no los abandonen ahora. Y espero que esto que estamos diciendo que le llegue al corazón al intendente y se acuerde de nosotros. Hay que pensar en soluciones un poco más profundas porque... Basta de politiquería, mezquindades, obras solidarias fantasmales o ligeras obras ficticias. No queremos más sobrevivir con miedo ni angustias. Todo ese bagaje de información hizo que en el 2012 me plantara ante una cantidad de vecinos y le dijeran, vamos a luchar por nuestra ciudad. Y así se formó la Asociación Inundados de Luján. Después de eso nos empezamos a juntar, ¿se acuerdan? Todos los viernes. Sí. Todos los viernes, a las 18 horas, nos juntábamos acá y éramos fácil entre 20 y 30 vecinos que nos juntábamos todos los viernes a ver qué podíamos hacer. Y empezaron las distintas acciones de, bueno, vamos a ir, cuando venga la peregrinación salimos con pancartas. El clima no espera. Basta de sortear la política con suerte de rezos. Basta de pedirle a nuestra Virgen el milagro de vivir dignamente. Gestionen, prevean, anuncien, pidan créditos y encuentren por fin a quienes verdaderamente sean capaces. Estoy segura que existen quienes quieran un cambio como nosotros anhelamos. Empiecen entonces. Queremos ver para creer. Para mí nos metemos al río por ahí, boludo. A mí estamos entrando al río. Y acá tenemos que volar para la derecha. No, el río es parte de mi ciudad, es parte lo cruzo todos los días, es parte de mi vida cotidiana, es parte de Luján. Luján se llama Luján por el río Luján, es así. Primero hay un río que se llama Luján y después eso derivaría en el pago de Luján y después derivaría en el partido de Luján, la ciudad de Luján. Es una historia bastante larga. Todo empieza en el año 1536, cuando en estas incursiones realizadas por Pedro de Mendoza y por otros conquistadores, se van metiendo en lo que es la actual provincia de Buenos Aires hacia el interior, y en una de esas incursiones, bueno, hay un capitán, Pedro de Luján, que termina siendo asesinado por los querandíes. Y se designa el nombre Luján al río en honor justamente al capitán, Pedro de Luján. La Virgen y el río están en un conjunto inseparable. Cuando uno muestra, ¿no?, Luján, la basílica, Luján, la Virgen, ¿no? Bueno, esa es la gran relación, ¿no? Es decir, que existe entre el río, entre Luján y este templo que nosotros tenemos hoy acá junto con nuestra madre. Son ríos que, al igual que el Salado, que el Paraná y que otros ríos de llanura, tienen el tema, de alguna manera, la cuestión de que es muy común que se salgan de su cauce. Y al ser una zona de llanura, con muy poca pendiente, eso hace que una pequeña crecida ya genere grandes problemas. Y con el río pasa lo mismo, es decir, el río inundado y las inundaciones son estas cosas que uno lo que intenta es contener, es decir, para que no se pierda ninguna vida y para que no se pierdan las cosas tampoco de las personas que suceden. Pero evidentemente, es decir, como son cosas que uno no puede controlar, bueno, nada, es decir, suceden, están. Después, bueno, es decir, lo que hacemos es tratar de contener eso, pero nada, pero todo te supera y no hay nada que lo pueda contener. Es decir, el río inundado o saliendo de sus bordes, pero hay momentos en los cuales, nada, la vida te rompe, ¿no? Y bueno, nada, es decir, y eso es también la vida, el hecho de romper, y el río a veces juega ese rol.
Acá en lo que es el poblado de Luján, nosotros ya vemos testimonios de inundaciones desde la época colonial, ¿no? Desde el siglo XVIII. Inundaciones que siempre causaron problemas, pero nos generó de alguna manera un traslado del centro urbano hacia una zona más alejada. Desde la historia de la humanidad buscó estos lugares en los cuales encontraba el agua para poder vivir. Bueno, al lado del río encontrábamos la vida. Incluso en algunos casos eso aparece en la descripción. Muchas postales que dice Luján, qué sé yo, 1903, inundación. Siempre estuvo atado el fenómeno de las inundaciones a la historia de Luján. Para el siglo XIX vamos a ver que la primera gran obra pública que se realiza acá en Luján tiene que ver con las inundaciones. No tenemos la inundación de 1884-1885, fueron muy grandes. Esas inundaciones ponen el ojo, ponen una alarma de alguna manera, ¿no? Un llamado de atención. El municipio intenta ver de qué forma puede solucionar ese problema. Y ahí aparece la alternativa emanada de obras públicas de la provincia de Buenos Aires de construir un terraplén de defensa. A ver, ¿el terraplén sirvió? No, la verdad que no tuvo un resultado positivo. Porque el agua de alguna manera, de una u otra forma, entra siempre. Ciudad céntrica de Luján. Ha bajado un poco el caudal, pero sin embargo... Yo digo que Evita está pobre llorando lágrimas de sangre, porque si estuviera ella hoy acá, no pasaría lo que pasa. Era una 2 cuadras inundada, ahora está todo el barrio. ¿Qué le damos a esta gente? En el bonaerense se habla de entre 1.200 y 1.600 personas evacuadas. Momentos donde uno llega y la gente está furiosa. El que evacuó sus cosas, el inundado que está viendo cómo su casa tiene 2 metros y ve todos sus muebles flotando. Es su cama donde duerme flotando. Ves la almohada de tu hijo flotando. Ves cómo el río se va llevando la ropa de tu familia que estaba colgada secándose en la soga. Ves tus electrodomésticos flotando y algunos que se van escapando de a poco por la ventana. Bueno, eso lleva a un enojo muy grande. Y ahí aparece el político, caminando entre esa furia, entre ese dolor. Y obviamente hay situaciones que no son agradables, ¿no? Pero para mí hay que estar cerca. Hay que estar cerca. Hay que estar cerca y punto. Y afrontar lo que haya que afrontar. Cuando observamos que había pasado más de 100 mililitros en el pluviómetro, estábamos todos alerta. Yo hice una alerta en un grupo de WhatsApp donde están todos los bomberos. Nosotros siempre nos ponemos en alerta. Cuando nos mandan los alertas, Defensa Civil manda la alerta, nosotros estamos atentos. Tenemos todo el equipo preparado. Siguió lloviendo y ahí sí convocamos a todo el personal y ya ahí acuartelamos a todos los bomberos y ya nos quedamos acá. Inundarse es un segundo. Empieza a aparecer el agua en la ciudad y empezás a poner una piedrita a ver cuánto tarda en subir. Poníamos un palito, por ejemplo, la otra vez acá, porque el río estuvo acá. Ahora cuando llovió hace poco, estuvo acá. Bueno, veníamos, poníamos, por ejemplo, un palito y si lo pasaba rápidamente, nos dábamos cuenta que estaba a full. La cosa es que cuando viene con todo y no avisa. Después mi abuelo tenía una forma de medir. Él ponía un escarbadiente en un lugar puntual y él sabía que era a mitad de cuadra de acá. Y él sabía que si llegaba ese escarbadiente, venía la inundación. Bueno, la verdad que uno recuerda a Luján por 2 cosas. Una hermosa y llena de fe y la otra desesperante. La peregrinación, lo que es la basílica y después por otro lado la inundación que periódicamente
aparecen. Ahí venía la inundación, entraba todo el mundo en nerviosismo y bajaba el agua y al mes la gente se olvidaba y nos acordábamos del río a los 2 o 3 años cuando la inundación regresaba. Yo siempre también valoro mucho cuando se organizan los vecinos y vecinas y reclaman, porque tampoco es mágico el proceso donde se manifiestan las necesidades y las prioridades. Y bueno, y dijimos, ya es suficiente. Hay que hacer algo, y hay que hacer algo en serio. No es una limpieza, no es sacar 3 troncos, no es mover un poquito de tierra para que dale que vamos tirando y la gente se tranquiliza. ¿Cuál es la obra para superar este problema? Lo que busca esta ley a través del Poder Ejecutivo, una de las misiones que tiene es no solo atender el problema de las inundaciones en sí, que es lo más acuciante y que es un flagelo para muchos de los partidos que integran la cuenca, sino poder llevar adelante un control ambiental, llevar adelante políticas de saneamiento ambiental. Bueno, yo era concejal desde el año 2013, ¿no? Y obviamente tenía aspiraciones. Poníamos toda nuestra capacidad, nuestras ganas para imaginar caminos para resolver los grandes temas históricos, icónicos que tenía Luján. Y uno central era el río. Insisto, no es una solución mágica, no es una solución inmediata. El pensar en una solución mágica o inmediata realmente es una irresponsabilidad. Creo que este es un aporte para sentar las bases para que se pueda canalizar algunas de las demandas y algunas de las obras estructurales que tiene la cuenca y encontrar, si va todo bien en unos años, una solución definitiva e integral a la cuenca del río Luján en su conjunto. Una canilla abierta arriba y un tapón abajo, donde se acumula el agua en la parte media. Como activista del río Luján, en realidad muchas veces me sentí como un loco remando contra la corriente. He tenido más de 300 reuniones con funcionarios de todo índole, desde concejales, subsecretarios, secretarios, ministros, secretario de ministros, gobernadores, hasta presidentes. Hablamos de una duración de 3 años, no queremos que esté calzado con los tiempos políticos, sino que los atraviese para buscar mayor sustentabilidad política en las acciones y las políticas que se lleven adelante. Yo lo veo bastante positivo este proyecto de ley. Creo que los diputados y los senadores lo tomen de la misma forma y se ha concretado en ley este año. Y logramos generar una burocracia que resistió eso. Ahí me parece que es el éxito. Muchas de estas obras de saneamiento se llevan adelante con créditos de organismos multilaterales, que les podrían mencionar a la Corporación de Fomento, a la CAF, al BID. Que hay inversiones que un municipio necesita hacer que están sobre la dimensión presupuestaria de un municipio. Hay inversiones que entonces va a buscar a la provincia. Hay inversiones que tiene que hacer la provincia, pero que están por encima de las posibilidades financieras de una provincia. Y hay inversiones arriba que están, por encima de eso, que están por fuera del alcance de un gobierno nacional. Fuimos al Congreso Provincial, lo presentamos, nos acompañó la comunidad, inundados del río Luján. Inundado, golpeo todas las puertas y veo que esta es una puerta que se abre y bastante importante. Y gracias a Dios se sancionó la ley. El Estado Nacional, junto con el Estado Provincial, firmaron un convenio con la Corporación Andina de Fomento. Muy contentos porque hoy es un día muy significativo. Como recién decía el señor titular de la CAF, hoy Argentina se incorpora como miembro pleno de la Corporación Andina de Fomento, un organismo multilateral de crédito absolutamente regional, en estado puro, digamos, ¿no? Y ayer vino la gente de la Corporación Andina de Fomento a decirme el crédito está aprobado y el 19 de julio se firma en directorio.
Bueno, todos los años nosotros como institución nos sentamos con el gobierno de Argentina para hacer lo que se llaman un pipeline de proyectos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son aquellos proyectos que están listos para ser financiados, etcétera? Cuando se le presentó el proyecto a CAF, como institución que trabaja muchísimo el tema del agua, fue algo que fue absolutamente visible como una obra transformadora y que además está en el core del proyecto y que además era una necesidad de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Luján, pero también de otros municipios que están alrededor de la cuenca del río. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta cuenca, ampliar los cauces en correspondencia con cada uno de los centros urbanos. Las inundaciones no son ni más ni menos que un fenómeno social. El río viene respetando su régimen hace miles de años. Debemos nosotros adecuarnos a ello y desde la ingeniería no ir nunca contra la naturaleza, sino aprovechar las bondades que nos da la naturaleza y de tener un río tan importante y una cuenca tan importante para justamente sacar el mayor provecho y preservarlo. Hemos luchado mucho por esto. No solo quien te habla, sino toda la comunidad de Luján. Los que se inundaron durante décadas. La decadencia que trajo, pues no era una crisis, fue decadencia. Y decadencia es cuando todo se viene abajo. Cuando pasan las décadas y Luján se sigue inundando. Cuando nadie puede vender su propiedad en las inmediaciones del río porque se inunda. Cuando nadie quiere invertir. Es decadencia, entonces se va poniendo feo. No hay buenos negocios, las construcciones se vienen abajo. Nadie invierte en mantenimiento porque sabe que va a arreglar la casa y se va a volver a inundar. Y pasan los años, y cada 6, 7 años el río te inunda. Y las inundaciones recurrentes llegan y vienen y vienen. Y bueno, y es así como todo lo que estaba alrededor del río se vino abajo. Yo viví muchas inundaciones, muchas obras que no. Pero ojalá que esta vez sea cierto. ¿Por qué decimos que es una mega obra? Primero por la longitud que abarca, o sea, hacer una obra de 100 kilómetros o 128 kilómetros son en realidad de Mercedes hasta la desembocadura, y los 60 que estamos, son 60 kilómetros que estamos, digamos, interviniendo. Es más o menos como hacer la autopista La Plata-Buenos Aires, en una longitud. Bueno, el volumen de suelo que estamos moviendo son millones de metros cúbicos que estamos moviendo. Son 5 millones por tramo, ¿no? Más o menos. 5 millones de metros cúbicos por tramo. Es un volumen que cuando uno lo dice así, realmente es distinto tomar la conciencia de lo que implica ese volumen. Si uno lo llevaría a camiones, serían millones de millones. Imagínense que cada camión es 6 metros cúbicos, acá estamos hablando de 10 millones de metros cúbicos. En términos de una discusión que hoy también existe en la Argentina, que es bueno traer, que te dice, bueno, hay que decidir entre lo privado y lo público, entre Estado y empresa, y es mentira. Yo creo que esta obra va a traerle muchísimas inversiones a Luján que hace el privado, pero que nunca podría haber encarado esta obra. O sea, el privado necesita al Estado, el Estado necesita al privado, y es el conjunto. Cúbico de tierra que sale, cúbico de agua que entra. Metro cúbico que sale, metro cúbico que entra. El pueblo reclamando, el pueblo exigiendo, el pueblo pidiendo, bueno, de alguna manera también hace su política. Del 85, que tengo un poco más de conciencia, hasta hoy es la primera vez que se hace una obra impresionante. No, nunca en la historia del río se hizo una obra así. Nunca. Yo estoy muy contenta.
La política es lo que es una de las cosas más nobles que hay, decía Aristóteles, ¿no? Es decir, la política. Porque la política es esto de hacerle el bien a otros, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es decir, en realidad la verdadera política es la que toma voz y la que ayuda a un pueblo a crecer y a seguir adelante. Y la complejidad de lo del río, la complejidad profunda es la temporalidad. Nosotros los políticos tenemos elecciones cada 2 años. Cada 4 años nos jugamos la continuidad o no. Y encarar las obras del río es pensar en 20 años prácticamente. Uno puede ayudarse, pero el Estado tiene que existir para que estas obras se lleven a cabo. O sea, hoy que está tan bastardeada la política, saber que una decisión política te cambia la vida. Todo es decisión política y gestión. Sin gestión y sin decisión política, absolutamente no se puede hacer nada. Rally Barrio Nuevo dicen una canción que política hacemos todos. No, En realidad, todos, todos hacemos política, no tendremos algo partidario. De la Sí, mejor. porque no tenemos para... Las familias que la sufren con asiduidad también forman parte de lo que es la memoria familiar, ¿no? Es decir, una persona que vive en una casa que se ha inundado 15 veces en las últimas décadas, siempre va a tener en sus recuerdos, en su historia familiar, la presencia de la inundación. En este momento me da una tranquilidad el río a mí, porque al estar sin la compuerta y estar vacío, es como que le ganamos un montón de tiempo. Estos son los teléfonos. Esta es la central, ¿sí? Esta es la central de alarmas. En el momento de una tormenta fuerte o una lluvia fuerte, el teléfono no para de sonar. Lo que hacemos principalmente es dividir lo que es la guardia, ¿no? Y sacamos una línea afuera de la guardia para atender toda la llamada porque es continuo, no terminas nunca de atender. Uno se pone en el lugar de la gente y es terrible, es terrible. Porque uno el fuego lo puede parar, pero el agua no. El agua busca el nivel y capaz que no te inundaste nunca y esta vez te tocó inundarte, porque se comportó distinto al río. La verdad es que no hay vez que no llueva que uno no esté mirando cómo está el río, cuántos milímetros están cayendo.
daño generado tiene repercusiones que se extienden bastante en el tiempo o incluso a lo largo de toda la vida. Ay, Dios, esta vez, gente. Esta vez que llovió, no sé, mucho, digo yo. No, por favor. Aterrador. Aterrador. De vuelta. No, le pedí a Dios, no, por favor, que nos llueva más. Que me parecía a mí que era un castigo que íbamos a tener siempre. Por la ubicación de la ciudad en el río, ¿viste? Muy cerca del río. Vos estás en tu cama a las 2 de la mañana. Llovió toda la tarde y escuchás un trueno así. ¿Te das vuelta y seguís durmiendo? O sea, me ha metido el agua dentro de los sueños, ¿eh? Te llueve 100 milímetros y tenés el agua adentro. Acá hay sol, por eso la gente se instala acá. Acá, metete. ¿Dónde te vas a ir? Acá, cerca de la iglesia estamos. Que había un peligro latente, que había que salir escapando del agua y de algo que venía como a arrasar. Por casa también pedíamos que cortaran y no cortaban. Y faltaba nada para que llegara. El agua a los medidores porque se usaba la... La obra había que hacerla. Después veremos cuando caigan los 200 milímetros, los 300 milímetros, a ver cómo respondemos. Seguro va a responder mejor de lo que estaba, ninguna duda. En Zárate, en Campana, en San Antonio de Arico, lamentablemente. Llovieron en algunos sectores 300 milímetros. Hay gente que se está preguntando cómo sigo. Va a haber más de 4.000 evacuados en algún momento. Parados, ¿no? Situaciones realmente de película. Cada vez que ahora sobrevuelo y veo cómo se fue ampliando el cauce, ver las máquinas y todo eso, yo digo, qué alegría me da. Qué alegría porque eso significa que el agua va a escurrir rápido y no voy a tener agua en mi casa. A mí realmente me impacta ver el encajonamiento que están haciendo. Hoy está lloviendo, exactamente, y es el recuerdo de las inundaciones. Los últimos 3 días, por ejemplo, llovió un montón, pero sin embargo fuimos a ver el río y escurría muy bien, muy rápido, no había señales de que nos podíamos inundar. Entonces hoy en día estamos un poco más tranquilos.
Seguimos haciendo puentes, tendiendo puentes a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, en distintos lugares fronterizos, pero también en el caso de Luján es un caso paradigmático para nosotros. Hoy es una de las obras más grandes que tenemos en la región, más de 300 millones de dólares que se están utilizando para cambiarle la manera de vivir a la gente, la manera de vivir el río. Sobrevolando la obra del río Luján, esta obra que logró resistir lluvias que superaron los 200 milímetros en toda la cuenca. Y nos merecemos una ribera en Luján hermosa. Nos merecemos una ribera hermosa. La gente que llega a Luján que tenga el sitio donde ir. Pero supuestamente esto todo bicisenda, creo que de aquel lado no sé. En cada margen del río una bicisenda, un sendero para salir a caminar, para poder disfrutar. Ver los botes de nuevo. Me encantaría ver los botes cuando éramos chicos. Que íbamos a ver los botes, ver un catamarán. Y bueno, y el día de mañana eso se levantará el agua, será futuro, volverán los barquitos, volverán los barcos, que diría yo que va a ser todo así. Estamos pasando por medio del río Luján. Tenemos la basílica, la tenemos ahí, mirá, la basílica. Tenemos la basílica ahí, presente. La vemos todos los días. Antes decíamos, ¿cuándo vamos a ir a Luján? Y ahora estamos todos los días acá en Luján. Yo tengo una frase que me enseñó mi papá. Una vez, trabajando en el museo, yo cebándole mate, era muy chico, le digo, papi, ¿tiene sentido seguir trabajando ad honorem por esto? Yo me crié en los patios de este museo. Vos también te criaste. Si uno no cuida su casa, ¿quién se la va a cuidar? Los recuerdos los tenés que tener en la mente y en el corazón. Sí. Ahora van a aparecer nuevos recuerdos. Es decir, en sus potencialidades, también este elemento puede ser destructivo. Bueno, el diluvio fue justamente eso. La primera gran inundación tuvieron que salir en tractor. Perdón, Por favor. Un segundo.